Hermano, buenos días. Bueno, ya oramos. La pregunta es la siguiente, para cualquiera que desee respondernos. ¿Cuál es su concepto de un soldado? Yo no sé si aquí haya alguien que haya hecho el servicio militar, pero me gustaría escuchar su concepto, hermano. Bueno, como vuelvo y repito, o sea, yo lo que digo que para ser militar tiene que uno ser responsable. Uno va a aprender muchas cosas, porque allá no vas a hacer lo que tú quieres, siempre vas a aprender en todo, a ser disciplinado, a ser ordenado, y digamos que también uno tiene que tener un poquito de carácter, porque no es que allá no se va a andar a la muchachada, ya se va a aprender. Entonces, digamos que también en todo concepto uno tiene que ser responsable. Ahí entra la responsabilidad en todo. Y así mismo no puedes dejar la guardia, tienes que cumplir. Hay cosas que a veces uno tiene que hacerlas cuando uno ha estado afuera. Para ser un soldado, de lo general, acá en la tierra, hay que ser valiente, Sí. disciplinado, organizado, porque estos chicos cuando van al cuartel pues ya van de 19 años y hasta esa edad pues, como decía mi ñaño Néstor, quizás cómo se han portado en la casa. Así es. Y incluso hasta aún en las comidas. Y en las comidas, pues, esto quiero, esto no quiero, y mamita está preparando otra clase de comida que le guste al niño, o que le guste al joven, Así es. o que le guste al adulto. Entonces, ya en el cuartel, no, en el cuartel comes lo que te dé o te lo comes, Así porque es. ahí, si no, es el palo. Te meten pal garrote, te meten donde no comes lo que te ponen a la mesa. Entonces, para eso, pues hay que tener, también ser valiente para soportar todas esas cosas, porque también hay desertores, Sí. personas que no soportan eso y se han ido. Sí, es verdad. Otros sufren muchísimo porque hay que ser disciplinado, y en su casa ha estado enseñado pues a dejar zapato por aquí, medias por allá, cama desorganizada, mal tendida. Sí. Y entonces pues vuelta en el cuartel tiene que dejar todo, hasta su camita muy bien tendida, porque hasta por eso le saben castigar. Sí. Yo digo porque tuve la oportunidad de vivir, yo tuve un cuñado que era militar de caballería, y entonces cuando yo era niña me llevaba a mi hermana a vivir con ella para que le haga compañía a los lugares que iban, porque siempre le daban el pase. Estaban en un lugar, hay veces estaban en una parte de la sierra, en otra parte de la sierra, hasta en el oriente, todos esos lugares. Entonces, él siempre arrendaba las casas cerca del cuartel. Y bueno, yo nomás tenía como unos 9 años, 10, hasta los 15 le acompañé. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver cómo sufrían esos conscriptos que se iban a ser soldados. Claro. Sufrían horrible. Y entonces les metían palos, los dejaban allá, que era la sierra, los metían también, hay veces cuando los castigaban, los metían a la piscina. Y ahí los dejaban. Ahí que duerman en la noche, lo ponían por horas a estar ahí en esa piscina, les daban de comer el que no quería comer esa comida, le metían palo, y no es que come en la casa, bueno, ya no come, déselo a los perritos, ¿qué va a creer? Se lo hacían comer. No te gusta, sírvele otro plato, claro, y sírvele otro plato, que se lo coma. Así era en el cuartel, y cómo les pegaban. Entonces, pero estoy consciente de algo. El que se portaba como un buen soldado, o sea, si aceptaba y era disciplinado, o se hacía el disciplinado, o quería no aguantar palo, entonces ese soldado se sometía. Sí. Y cuando se sometía, entonces, es verdad, sufría los ejercicios, sufría las cosas las requisas, todo eso, pero no sufría como los otros rebeldes. Claro. Ya, la rebeldía era lo que les hacía sufrir horrible. Sí. Pero si ellos se sometían, no,
Pasaban nomás si era la requisa y se portaban avispados, hasta ni los golpeaban. Claro. Y si era en la comida, se comían todito y ya no sufrían. Y así, sucesivamente. Entonces, yo me daba cuenta que el rebelde, el desobediente, el indisciplinado era el que sufría. Sí, así es. ¿Alguien más que desea, hermano? La pregunta La es pregunta el es- concepto de un soldado. Sí, para usted, ¿cuál es el concepto de un soldado? Bueno, en lo que respecta del concepto de un soldado, para mi parecer, primero, para ser un soldado tiene que tener vocación. Porque si hablamos en la vida terrenal, o sea, el soldado va a dar un servicio, y el servicio es a la patria, en este caso al país. Sí. Entonces, para eso hay que tener una vocación. ¿Ya? Cualquiera puede ir, Claro. pero no cualquiera puede resistir la presión ahí. Eso es verdad. Ya, la presión es bastante fuerte, más que todo por el tema de la formación y la disciplina. Sí. Ya, toma su tiempo. Que eso le llega a forjar el carácter, sí, tener temple y más que todo ser sometido, como lo tocó la hermana Esperanza. Es un sometimiento abrupto, podríamos decirlo, en el sentido de hay que tener mucho respeto hacia las cosas que tengan que ver con el país, con la patria, incluso a los superiores. Claro. Estamos hablando de un comandante, de un mayor, qué sé yo, un general. Entonces, para ser un soldado sí hay que tener vocación. Sí. Y porque, vuelvo y lo repito, vale la redundancia de decirlo, es que el tema de la formación y la disciplina es bastante fuerte. Sí. Ya. Y no cualquiera puede estar capaz de resistir, por ejemplo, la formación que uno lleva o que le dan adentro de un servicio militar o de un acuartelamiento. Primero hay palo, por lo general, sí, Claro. le castigan bastante. Sí. Ya cometes un error, te castigan, y la ley ahí es por uno pagan todos. Así es. Entonces, muy aparte de eso, que se le forja mucho el carácter, el temple, Sí. y a tener respeto por los superiores y respeto por los inferiores. Ya. Eso, para mí eso sería el concepto de un buen soldado. Qué bueno. Ya, ¿alguien más? Vayan a dar su concepto, hermano. Aquí hable. Lo que usted crea, lo que usted crea, lo que usted haya visto en una persona. Bueno, voy a hablar me tocó vivir mi hijo mayor que él quiso servirle a la patria y yo con temor de que algo fuera a pasar, pero bueno, él voluntariamente quiso ir, entonces como vi que no era nada malo, yo dije, ahí vas a ser hombrecito, entonces le doy gracias a Dios porque él fue, como decir, no pasó tanto peligro porque él todo en la casa se le enseñaba, todas las cosas que tenía que hacer eran así y él no se le hizo tan complicado. Y hasta lo iban a dejar de que él sirviera ahí, que fuera ahí el marino ahí para mandar al grupo. Entonces eso me llenó mucho y yo continúo siendo lo que papá era con mis hijos y yo digo que también viene haciendo parte del Espíritu de Dios, que también así mismo viene siendo parecido. Si nosotros nos obedecemos, Él no nos castiga con golpe, pero nos castiga con su mirada, con su presencia. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Entonces son cosas hermosas que hay que vivirlas y compartir ¿cómo le puedo decir? Ese sucedido que a veces nos pasa y a veces nosotros no contamos o vivimos con esa porción ahí y no salimos de eso. Entonces, así mi hijo me comentaba, mamá, nosotros si hacemos algo, nosotros tenemos que comentarnos y nos castigan y esto y este otro. Entonces, eso, hermano, es muy precioso de que los hijos sigan ese caminar también. Amén. Y mi hijo también tuvo un tiempito conociendo a Dios y decía, mamá, Dios existe, Satanás también existe. Entonces eso me llenó mucho de eso de él, porque él también era bien estricto. Él era bien estricto, hermano, y eso aprendí mucho también de él porque fuimos guiados por papá que era así. Ya, hermano. Ajá. Bueno, cuando yo pregunto este concepto, pues, es de un soldado en la parte literal, ¿no? Que da servicio a la nación. ¿Por qué? Porque estamos tratando un tema en el cual es en la parte secular. Entonces,
es el concepto que usted tiene de esa persona, de ese miembro que está sirviendo a la nación. ¿Cómo lo ve usted? Ya, alguno, por ejemplo, el hermano, él lo experimentó porque él sirvió directamente a la nación. Tuvo un año, me imagino, ¿no? Sí. Ya. Entonces, él sí pudo experimentar en carne propia lo que es someterse a una entidad o a un, ¿cómo le dicen?, del Estado. Porque hay algunas ramas en cuanto a lo que tiene que ver con la parte militar. Hay algunas ramas. Hay caballería, hay marina, hay infantería. Entonces, pero todos, ¿mande? Terrestre, militar, pero todos están con un mismo fin, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿alguien más que quiera dar su opinión? Bueno, lo que yo experimenté, o lo que podría decirse que respecto a un soldado, lo que más se destaca es el tema de la disciplina. Claro. Es la disciplina. Sí, la disciplina. Todo, una vez que uno esté dentro, lo que más ahí tiene que ver es la disciplina, la obediencia. Claro. Es la parte clave. Mire, lo que toca el hermano es un punto muy delicado, muy preciso. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos de una vida desordenada. Hablando literalmente, dejemos a un lado lo espiritual, porque estamos en este momento tocando la vida secular. Sí, eso. Entonces, nosotros venimos de una vida desordenada en todos los aspectos. Ya. Venimos de una vida desordenada. Como decían algunos hermanos en la casa, buenos días hermano, bienvenido. Ya, a veces vamos separando y aún en eso alguien puede decir, no, pero eso no es disciplina. No, pero venimos haciendo un desorden, porque un desorden no solamente se refiere a algo específico, sino abarca todo, un desorden alimenticio. Entonces, venimos de una vida desordenada. Entonces, en la parte militar, lo primero que aplican es la disciplina. ¿Cuántos de nosotros nos acostábamos a las 12, 1 de la mañana y hasta las 10, 11 de la mañana durmiendo todavía? Y la mamita, mi hijo, venga a tomar café. Ya, exactamente. Ya, allá no. ¿A qué hora? Yo no pude hacer el servicio militar. Yo lo quise hacer, pero no me cogieron. No salí favorecido. Sí, en ese tiempo, sí. Sí. Ahorita ya no, ahorita es claro. Entonces, muchos de pronto dormíamos tarde. Ya, allá no. No, digo, perdón, se levanta tarde. ¿A qué hora se levanta? ¿Vio? A las 5 ya tiene que estar ya, ¿no? Ah, ya, claro. Mire, nadie puede andar por los alrededores, nada, creo. Ya, en cambio uno puede salir, ya. Entonces son muchas cosas. La disciplina es una de las partes muy importantes en la parte militar, o sea, el que va a tener, como decía el hermano, esa vocación. ¿Ya? Muchos, como decía la hermana, muchos han desertado, ¿ya? Y han desertado del servicio a la patria, porque usted va a servir a la patria, aunque sea un año, pero lo va a servir a la patria. Y se va a someter a aquellas personas que están ahí como superiores, ¿ya? Entonces tiene que hacerle caso. Algo que también topaban allá, si todos les sirven la comida, todos tienen que comer, ¿verdad? Nadie no puede rechazar. ¿Por qué? Porque alguien está que los ve, que los observa, ve cómo son. Todo es compartido. El garrote también es compartido. Sí. Yo una
botellitas, en el grupo que yo estuve éramos 70. Ya. Y una botellita de agua, una botellita de las de 500 mililitros, tenía que alcanzar para todos los 70. Mira. Y come que no tome. O sea que era racionado. Sí, era una anécdota que se vive. Claro. La experiencia que vuelvo y lo repito, es una disciplina y lo que es importante es que le enseñen a compartir. Claro. Ya no. Ya de 4 o 5 días y no va a pellizcar, se te acaba. Para mantenerlo ahí. Yo tengo un tío que en el tiempo de él ya se ha jubilado. En el tiempo que estaba joven, pero él tocó hacer la milicia en el oriente. Dice que a ellos le daban a comer cualquier cosa que encontraban por ahí. Claro, sí. Caballo, sí. Entonces, El caballo de la caballería, cuando se dejaban enfermos que ya no servían para el servicio militar, enseguida le mandaban, le daban el pie y a preparar. sí, miren, y coma. Aquí le vamos a hacer la pregunta al hermano y al hermano. Hermano, de pronto si desean participar, ¿no? ¿Cuál es su concepto de un soldado? El concepto de un soldado. ¿Qué concepto tienes tú de un soldado? No sé si hiciste... El concepto de un soldado es obedecer. Obedecer sin refutar nada, simplemente obediencia. Ese es el concepto de un soldado. Y respecto a la obediencia, pues yo creo que ahí es que se aprende. Así uno no quiera, uno debe de aprender ahí dentro de la... Pero uno, si lo llevo a términos espirituales, pues... No, estamos nomás en lo... Bueno, ya, entonces el concepto es obediencia. Ya, qué bueno. Buenos días, hermano. Bueno, para mí el concepto de soldado es una persona que sigue unas normas, que se regulariza o va a eso, ha basado todo lo que hay normas, leyes que ya tienen que cumplir. Así es. Ellos tienen que obedecer, lo digo porque mis hermanos, la mayoría han hecho el servicio militar. Y pues fue una experiencia que ellos dicen que es única. Es bueno. Que admiran porque aprendieron muchas cosas. Bueno. Por ejemplo, aprendieron lo que es mecánica, aprendieron a levantarse de madrugada, cosa que no hacían. Claro, eso es una parte. Claro, otra cosa de las que aprendieron pues es a cocinar, porque hay hombres que a veces no saben cocinar. Y allá les enseñan a cocinar, a lavar su ropa, o sea, hacer todo ellos mismos. No necesitan, como dice uno vulgarmente, de mamita. Claro. Entonces, para mí ese es el concepto de soldado. Mire, a veces, por ejemplo, en los hogares, ¿qué decían? No, solo la mujer tiene que lavar la ropa. Claro. Ya, entonces, allá tiene que lavar tu ropa. Entonces, acá en los hogares muchas veces solo la mamita tiene que lavarle todo. ¿Sí o no? Y realmente cuando se entra a hacer el servicio militar, hay un choque bien fuerte. Porque se estuvo acostumbrado a algo, a que todo se le haga. Entonces hay un choque bien fuerte. Pero se aprende, exactamente. Entonces cuando se sale de allá, claro. Claro. Sí. Sí. Hay una formación. Cuando se entra a hacer el servicio militar, lo que yo he comprendido también es que hay una formación de esa persona. ¿Ya? Aquí hay algo que traje, pero
Voy a leer. Un soldado es un miembro activo de las Fuerzas Armadas, encargado de defender la soberanía, integridad territorial o intereses de su nación. Es lo que ustedes dijeron. Él está defendiendo, ¿qué está defendiendo? La patria, porque si hay ¿cómo es? Una pelea, una guerra, algo, tiene que ir. Sí, usted mire ahora con lo que vemos, los que andamos aquí en Manta, no sé si en Puerto Viejo, vemos soldados por todos lados. Ellos los enviaron acá. Ellos están haciendo o defendiendo ¿a quién? Al país, a los ciudadanos, están sirviéndonos a nosotros. Ellos dan un servicio a nosotros, pero un servicio de ¿qué? De seguridad. Aunque muchos tal vez no querían venir, pero ellos tuvieron que hacerlo porque hicieron un compromiso ¿con quién? Con la patria, exactamente. El momento que se enrolaron, hicieron un compromiso con la patria. Ya. Sus funciones principales incluyen el combate, entrenamiento continuo. Imagínense, ellos tienen que estar continuamente entrenándose todos los días. ¿Por qué? Porque este cuerpo, así es, ¿verdad? Porque este cuerpo se acostumbra a estar vago. ¿Ya? Todos los días están ahí. Claro. No puede quedarse, todos se levantaron y uno se quedó en la cama, no. Al menos que esté enfermo, digo yo. Ellos hacen vigilancia, mantenimiento de la paz y apoyo en situaciones de emergencia o desastre natural. Ellos siempre están en primera línea cuando algo pasa. Vayan y tienen que ir, tienen que hacerle caso en este caso a los superiores o comandantes, que será, trabajando en equipo bajo estricta disciplina. Y vamos a leer lo que dice aquí en Timoteo. Sí, ahí entremos a la Biblia. Sí. Aunque entremos a la Biblia, no, claro, es la parte espiritual, pero porque vamos a tratar puntos espirituales, pero no deja de Timoteo ser un ser humano, ¿ya? Y Pablo era el que le daba los consejos a Timoteo. Pablo había servido o había estado inmiscuido en lo que es la parte de la milicia, ¿verdad? Ustedes lo saben. Andaba con los romanos, y él también andaba de la milicia de los romanos. Amén. Y los romanos, ustedes saben que era como un ejemplo, como decirlo ahorita, Estados Unidos, que tiene los mejores portaaviones, los mejores ejércitos, los mejores grupos de combate. ¿Sí me entienden? Roma era como la excelencia en todo lo que tenía que ver a la milicia, ¿ya? Y Pablo estaba con uno de ellos, exactamente. Entonces Pablo hace mención, las cosas seculares lo traía a lo espiritual. Por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, leamos hermano, tú, pues hijo mío, en 2 de Timoteo 2, arriba en la parte de arriba hay un texto, un tema, le dice un buen soldado de Jesucristo. No dice un soldado de Jesucristo, sino dice un buen soldado. Mire, ahora volvamos un poquito a la parte secular de los soldados que hacen el servicio militar. Muchos siguen con la profesión. Otros solo hicieron por un año y ahí se quedaron. Muchos se siguen especializando. ¿Para qué? Para tener más conocimiento, para servir más a la patria, pero también para tener un ingreso, porque subir de rango, exactamente. Y cada vez que suben de rango, ellos ganan más. Sí, ganan más. Tienen un sueldo mejor que el que es soldado raso. Ya van escalando.
Entonces, aquí Pablo le decía, un buen soldado de Jesucristo. Y dice en el 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, entramos a la parte espiritual. Nosotros no hemos hecho el servicio militar, no todos, algunos hermanos sí, pero en el camino del Señor, Cristo nos toma como soldados. Ahí sí. Sí, exactamente. Entonces, Cristo nos toma como soldados. Aquí no es el pastor, no es el líder, no es la hermana fulana, ni la mengana, no. Aquí es Cristo que nos ha tomado como soldados. Amamos a todos los hermanos, a todos, pero aquí el que nos toma como soldados es Cristo. ¿Ya? Y como soldados de Cristo tenemos que tener muchas cosas de las que ustedes y yo hemos hablado. Tenemos que encaminarnos en las cosas que Cristo nos manda, en sus enseñanzas. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo, porque Pablo, el hermano, por ejemplo, tiene sus 50 años, 60 años. ¿Cuántos años tiene, hermano? 60. Ya. Entonces usted ya ha experimentado muchas cosas. Como padres terrenales, que tenemos 50, 40 años, nosotros, gracias a Dios, hemos podido llegar a esta edad, como el hermano. Y nosotros como padres ya hemos experimentado muchas cosas. Nuestros hijos de pronto están jóvenes y nuestros hijos hay muchas cosas que desconocen. Entonces, como padres físicos, les decimos a nuestros hijos, no pueden hacer esto, no debes hacer esto, o te aconsejo que no hagas esto, o que no te vayas por ahí, ¿verdad? O que no tomes esa decisión. ¿Por qué? Porque uno no quiere, porque ya lo vivió eso, hermano, porque ya lo vivió. Y uno no quiere que pasen lo que uno ya pasó, ese trago amargo que vivió. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué? Porque él había avanzado, él había sufrido tantas cosas. Entonces Pablo le estaba aconsejando a Timoteo. Y en este caso, hoy día es como que Pablo está aquí y nos está aconsejando ¿a quién? A nosotros. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, a la iglesia le está diciendo. Todos nosotros somos la iglesia. Entonces le dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuáles son las penalidades, iglesia? Ahí sí. Por ejemplo, tenemos que soportar la presión. Exacto. Sí. La presión en el cuartel. Sí. Nosotros tenemos que esforzarnos y soportar la presión que por estar viviendo aquí en esta tierra, en el mundo, sí. tenemos presión. Sí. Nosotros tenemos que soportarla. Por ejemplo, maltrato, sí. no ya no de nuestra familia, porque también conocen de Dios, claro. ¿no? Maltrato de la humanidad. Claro. De la humanidad, porque nosotros tenemos pues esa nube de testigos sí. que tenemos nosotros, que es la humanidad. Esa está prestísima para ver todo lo que nosotros, por ejemplo, si alguien vino y un ejemplo, y sin querer ya me aplastó el dedo, entonces yo más bien tengo que decirle, ay, no se preocupe, ya, pero el mundano, si uno le hace algo, claro. que no te das cuenta, o sea, lo comienza a maltratar a uno. Sí, así es. No te diste cuenta, que no te das cuenta, ¿ya? Entonces, vuelta uno tiene que aceptar esa presión y más bien disculparse sí. humildemente sí. y todo. Hay muchas cosas como esas, sí, muchas cosas. Sí. ¿Ya? En los trabajos, los jefes sí, son tiranos. Y todo eso, como un cristiano, pues tiene que soportarlo. Claro. Y también los demás trabajadores
hay veces lo quieren ver, como dicen en el mundo, de su puerquito, Claro. y entonces se le trepan, se le cargan en los oficios, en todo, y entonces el otro, como es mundano, pues se gloría. Claro. Y no quiere hacer las cosas, mientras que el que sí sabe, como es el que es cristiano, tiene que someterse a hacerlo, para hacer quedar bien a Dios, Sí. otra para que no lo boten del trabajo, Sí. y otra por dar un buen testimonio. Entonces Sí. uno tiene que someterse, y son tantas cosas, así como esas, son tantísimas y tantísimas cosas que uno se tiene que someter. Así es. Entonces, Pablo le decía, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y más abajo en el 4 dice, siga hermano. Por ejemplo, Pablo, él es uno de los que nos enseña, que él predicaba la palabra, y al predicar le mandaban, unos estaban de acuerdo, otros lo apedreaban, Sí. otros le hacían tantas cosas, y él por servir a Dios, que es allá el cual por servir a la patria, Así es, decía, sí. tenían que someterse a todo eso acá. Pablo, por servir a Dios, tenía que someterse a esos maltratos. Así es. El Pablo fue, siga hermano. Yo considero lo que dice la hermana Esperanza, en el sentido de los tiempos de Pablo. Y yo me he puesto a meditar, el otro día estaba pensando en la misma situación, de cómo nosotros vivimos en otro tiempo. Porque si hubieran sido los tiempos de Pablo, y esto estoy hablando por el análisis que hice yo en el transcurso, en esos tiempos hablar de Cristo o tener una vida diferente a la adoración de ídolos y de tantas cosas que se vivían en esos tiempos, era tremendo. Pero nosotros ahorita, en la actualidad, ahorita, he visto gente que no va ni a una iglesia y su nivel de educación respecto a las tentaciones de la discusión, por ejemplo, en un malentendido, son recontra inteligentes en el sentido de mejor quedarse callado. Y yo a veces me pongo a ver, digo, oye, esta gente no son cristianas, no son espirituales, no son nada, y a veces se comportan mucho mejor aún que yo. Pero no en los tiempos de Pablo, estamos viendo en los tiempos de nosotros. Tiempo. Y si yo traigo esto a la tiempo de nosotros, porque nosotros como cristianos ahorita, nuestra lucha es interna. Nuestras situaciones son internas, porque el mundo está ahí, los problemas están ahí, y el nivel de educación que a veces recibe todas las personas son variados de acuerdo a cada hogar. Pero yo me he dado cuenta de que sí hay gente que no son cristianas y tienen ese nivel de educación, mejor quedarse callado en una situación, en una discusión, sí, en ese aspecto. ¿Y por qué yo digo que la situación a veces somos nosotros? Hace 2 domingos usted predicaba de que las peores luchas están en la mente de uno, aquí en la cabeza. Claro. Y aquí en la cabeza uno se pega unas peleas inmensas que yo sí he estado batallando. Y yo sí me he dado cuenta, ¿yo por qué tengo que estar pensando eso? Y me sacó la cabeza y yo digo, no, pues yo no tengo que estar pensando en eso. Y parece increíble que sí, existen las peleas internas dentro de uno mismo. Y uno ahí sí se comienza a dar cuenta, ¿por qué yo tengo que estar dándome de esta situación? ¿Por qué yo tengo que dejarme estar llevando de lo que va a pasar mañana? ¿O por qué yo tengo que estar justamente pensando porque mira lo que me hizo esta persona ahorita? Pues ya me dijo, pues, o sea, esas peleas son internas mías, muy distintas a los tiempos de Pablo que eran veíbles. Claro. Porque ¿qué fuera de nosotros si en estos tiempos nosotros no pudiéramos ni reunirnos? Que ya aquí no estuviera cayendo la policía para sacarnos a toditos y dispersarnos. Claro. Pero gracias a Dios estamos en esto. Así es. Ahorita. Sí, eso es algo muy, muy cierto. O sea, nosotros todavía, gracias a la misericordia de Dios, tenemos esa libertad. Aunque en algunos países ya no. Sí, sí. Algunos países como por ejemplo Irán,
China, en algunos pueblos de China. Corea del Norte, exactamente. Sí, en África. Exacto, sí. Están haciéndolo por sus propias voluntades, porque ese no es el plan de Dios. No, en una parte de África también. Entonces, aquellos que profesamos seguir a Cristo ya están siendo perseguidos. Pero en el tiempo, como dice el hermano, en el tiempo de Pablo, era más fuerte, era un tabú. Y eran cerrados de mente porque los perseguían y los llevaban a morir a como dé lugar, con tal de que adores esa imagen o le ofrezcas un sacrificio a esa imagen, un incienso. Más aquellos que se mantenieron firmes dieron su vida, pero recibieron algo mejor. Entonces, las penalidades, nosotros vamos a sufrir penalidades. Hay una parte en la Biblia que dice, el que quiera vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución. Iglesia, ¿por qué? Porque la gente que no tiene a Cristo anda peleando. La gente que no tiene a Cristo anda en bochinche, en toda cosa, ¿sí o no? Vecinos que no tienen a Cristo le quieren buscar problemas, aunque sea con algo. ¿Ya? Pero como persona cambiada, como una persona en Cristo que ha sido y sigue siendo transformada, ya nosotros no podemos ponerlo en ese mismo nivel. ¿Ya? Amén, hermano. Esa situación nos cuesta. Y no dice nos costó, nos cuesta. ¿Por qué? Claro. Hermano, nos cuesta, ¿por qué? Porque todavía estamos vivos. ¿Ya? Nadie puede decir, yo creo que nadie va a decir, a mí no me cuesta. Porque entonces ya no estaría aquí. Hermano, mientras estemos aquí nos va a costar. Pero lo importante es escoger. ¿Ah? Vencer. Sí, vencer. Escoger el bien, como dice, con el bien, como dice la Escritura, vence el mal. Porque la influencia está ahí. Y no solo puedo hablarle de una sola área, influencia en todo. Para el hombre, influencia en lo que ya usted sabe. Para la mujer, influencia en lo que usted como mujer sabe. Entonces, iglesia, ya no depende de Dios, depende de nosotros. Asimismo como aquel soldado que se mete a hacer el servicio militar, se mete a la milicia, él tiene que abstenerse de muchas cosas. ¿Por qué? Porque está siendo supervisado ¿por quién? Por ese comandante, por ese mayor, por ese superior que está ahí. ¿Para qué? Para que no haga quedar mal ¿a quién? A la institución, así es. Espiritualmente, en los caminos del Señor, es lo mismo. Dios está a la cabeza, su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Y Él, Dios mismo, nos está supervisando con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no hacer quedar mal ¿a quién? A Dios, exactamente. Exactamente. Porque nosotros le damos gloria a Dios, pero el beneficiado no es Dios. El beneficiado somos nosotros. Dios lo que hace es darnos sus promesas, ¿para qué? Para que en fe, creyendo, alcancemos esas promesas. Alcancemos esa promesa ¿de qué? De vida eterna. Entonces, Dios está en la vida eterna. Dios está gozando con los que ya están allá en la vida eterna. Ya. Ahora, nosotros que estamos aquí, tenemos que sufrir penalidades. Y vamos a sufrir penalidades. ¿Para qué? Para no ceder ante esa presión que hablaba la hermana, que hablaban ustedes. Eso es lo que Dios nos enseña, para no ceder. Porque, como dice la palabra, es necesario que Cristo crezca, pero que yo
Exactamente. ¿Por qué? Porque esta carne, ¿qué es lo que no quiere? ¿Ah? Si a mí la hermana, un ejemplo, la hermana me dice dos palabras, no, me dice A, yo le voy y le digo a la A y la B, ¿sí o no? Pero sin Cristo. Así es. Exactamente. Ya. Y la mente, como decía el hermano, la mente trabaja durísimo, exactamente, exactamente. Pero ahí viene la ayuda del Espíritu Santo cuando lo dejamos gobernar nuestra vida. Y cuando también pedimos el auxilio, el socorro, todos los días al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce mejor su vida? Yo la puedo conocer un poco, usted puede conocer la mía un poco. Dios es verdad que la conoce totalmente, pero usted conoce su vida. ¿Cómo fue? Exactamente. ¿Y qué es lo que quiere? Claro, comes ahorita y qué es lo que quieres. Eso. En la milicia es lo mismo, como les decía, venimos de una vida desordenada, hablamos en lo literal, en lo secular. Y la milicia, entrando a hacer la milicia, nos comienzan a ver, a formar, a poner rectito. ¿Para qué? Para que tengamos una forma de vida diferente, ¿ya? Para que seamos diferentes una vez que terminemos el servicio militar. Y ustedes mismos lo han dicho, algunos, como decía la hermana, me imagino que cuando sus hermanos salieron fueron diferentes, ya no fueron esos que se dormían tarde, ya se... Eso, mira. Gracias a ir al cuartel, pues les ayudó mucho, aprendieron a lavar, a cocinar y aún en la actualidad le ayudan a las mujeres, porque cuando ellas trabajan, pues ellos se quedan ayudándole en la casa, le cocinan. De lavar casi no, porque bueno, pero sí le cocinan. Uno de ellos le cocina, otro le cocina a los niños porque tienen niños, entonces sí les ayudan. Eso les ha enseñado mucho. ¿Sirvió o no le sirvió? Sí, sí les ha servido porque también por eso tienen trabajo de lo que aprendieron. Eso es otro. O sea, la electricidad, ellos son eléctricos, entonces eso les enseñaron también en el cuartel y eso les ayudó mucho hasta la actualidad porque dependen de eso. Sí. Muchas cosas de lo que les enseñan allá las aplican en la actualidad a los jóvenes de ahora. Lamentablemente hay jóvenes que también se retiran por miedo, porque de antes, bueno, ahora ha cambiado, de antes les pegaban mucho, pero ahora ya no, ahora tienen hasta más facilidades. Sí, es verdad. Sí. Yo les puedo compartir algo de que, y lo que dice el hermano es una gran verdad. Yo quise entrar para la TECOL, usted sabe que la TECOL, ellos cargan los carros blindados para ir a ver los valores a ciertos lugares, ¿no? Donde los llaman. Custodia, sí. Entonces, ahí había un amigo, pero él sí había hecho el servicio militar. Ahí lo cogieron. Y él me dice, dame la carpeta para entregársela al superior, porque él era, no sé si había sido algo del ejército, el que mandaba ahí al grupo, ¿ya? Entonces, cuando fui allá, entregué la carpeta y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? No me llamaron. Me dice, lo que pasa es que en el caso tuyo no puedes ingresar, dice, porque no has hecho el servicio militar. Ese era un requisito indispensable para poder acceder a ese trabajo. Aunque tuviera conocimiento en teoría, pero en práctica era diferente. Y usted lo sabe más. Entonces, no pude ingresar. Y eso, de pronto, para una empresa de seguridad o cosas así, necesitan que haya hecho el servicio militar. Entonces, imagínense en la parte espiritual, nosotros estamos siendo soldados de Jesucristo, pero Cristo quiere que seamos un buen soldado, que nos mantengamos fieles a Él, fieles a Cristo, fiel a Cristo, porque Él ha sido fiel con nosotros. ¿Ya? Él es nuestro comandante en este momento, y Él es el que nos da las instrucciones, cómo debemos hacer, qué debemos hacer, cómo debemos andar, ¿para qué? Para agradarle a Él. No
gustaría tener la oportunidad de ser disciplinado, o sea, Claro. ahí entra la disciplina, Claro. ahí entra la disciplina, la obediencia. La obediencia. Hay que ser obediente como sea, porque si no, es lo mismo, solo que acá no está el palo, Claro. porque eso no hay, pero sin embargo no podemos llegar hasta más allá, porque somos personas inteligentes, pero sí puede haber un respeto. Claro. Respeto, no hay palo, pero sí está el respeto, ¿no? Sabemos que tenemos a un Dios que por todo lo cosas malas que hagamos lo vamos a estar ofendiendo, humillando y tantas cosas. Así es. Entonces debería nosotros tener un respeto con eso, o sea, Amén. es lo que estoy. Amén. Dice la Escritura que al que Dios ama, disciplina. Lo mejor de todo esto es que usted no lo ve, porque generalmente en la vida militar vemos al superior que está ahí siempre y le tenemos ese respeto, le tenemos de pronto hasta un poco de temor o de miedo como ser humano, ¿no? Porque hay muchos que están de superiores en el ejército y tienen su carácter. ¿Sí o no? Ya. Pero acá Cristo no lo vemos, pero sin embargo hay algo mejor, que lo creemos, que Él es el que está al mando de las cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer como un soldado, como buen soldado de Jesucristo, como decía el hermano, ser obedientes, ser disciplinados en nuestra vida. Hermano, ¿quién o veamos que muchos en la vida secular han desertado. En la vida espiritual hay mucha gente que deserta de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque, como decía el hermano, hay una lucha, hay a veces muchas luchas y el enemigo quiere que donde Dios lo ha traído, usted dé un paso al costado, ¿ya? De un paso al costado. Y después que da ese paso al costado, se le vienen un sinnúmero de cosas. Pero usted y yo no estamos para eso, iglesia, sino para seguir avanzando. Como un buen soldado de Jesucristo, tenemos que también armarnos de las cosas de Dios, como dice la Escritura, la armadura de Dios, para ir prevenido ante las acechanzas ¿de quién? De aquel que lo quiere arrastrar otra vez al mundo. La iglesia, es que este mundo, el enemigo quiere que se salga de los caminos del Señor, quiere arrastrarlo, quiere que deje a Dios. ¿Usted cree que si viene hoy día y toda la semana ha estado adorando al Señor, usted cree que el enemigo no quiere que se salga de esa adoración? Que en vez de adorarlo a Dios, lo adoremos a Él, que adoremos las cosas que están en este mundo. Iglesia, eso es lo que quiere el enemigo. Pero en cambio nosotros como decía el hermano, hemos tenido esa buena profesión delante de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por aquel que un día nos salvó, o algún día nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Por eso aquí dice la Escritura, en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuál es la vida? ¿Qué negocios tiene la vida? Iglesia. De todo. Claro. Sí, infinidad de cosas. Hoy día estamos militando en los caminos del Señor, gracias a su amor y misericordia. Pero nosotros debemos cada día procurar mantenernos, como dice la Escritura, puros y santos, para no enredarnos en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ese que lo tomó por soldado es Cristo Jesús. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mire. Podemos andar haciéndole creer a Dios. Eso.
pero no es legítimo. Por eso creo que la semana pasada les decía de que cuando venimos a la casa del Señor hacemos un sacrificio, traemos como una ofrenda al Señor. Y esa ofrenda debe nacer de nuestro corazón, no por obligación, porque Dios a nadie obliga. ¿Ya? Nosotros lo debemos hacer de corazón. Eso es lo que le agrada al Señor, porque aquí dice, siga nomás, hermano. Como la ofrenda de Abel. Sí, que era como la ofrenda de Abel, que era una ofrenda de todo su corazón para agradar a Dios. Así es. ¿Ya? Porque podemos, como dice usted, es algo muy ciertísimo, podemos venir a la casa de Dios, pero venir ya porque dice, si no voy, van a decir que yo ya no estoy yendo. Exacto. O sea, no, pues eso, Dios, ahí es donde dice aquí, hay que militar legítimamente. Sí, legítimamente, ¿ya? No, exactamente. o sea, verdaderamente. Sí. No venir porque que no queda de otra, no. Claro, exactamente. Eso le va a injuriar a Dios. En primer lugar, lo va a poner muy triste. Claro. ¿Por qué? Porque Él dice que Él no nos quiere tibio. Ya, pues dice, si no me quieres seguir a mí, pues mejor entonces sálete, ándate al mundo, que es lo que le dijo Dios, Jesús, a Judas. Sí. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Claro que sí. Ah, ¿sí me puedo extender, hermano? Sí, sí, Ya. sí, así estamos en escuela bíblica. Sí, Judas le dijo que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces, de todo el camino que habían andado en el trayecto, todo ese tiempo que habían andado juntos, nunca había cambiado el Judas. Siempre andaba haciendo y que Dios le dio lindas oportunidades. Claro, hermano. Jesucristo le dio hasta el derecho de ser, andar con la bolsa, Claro, o sea, claro. con el tesorería, la Sí, tesorería. sí. ¿Por qué razón le dio la tesorería? Precisamente porque Jesús sabía que Judas era ladrón. Claro. Y le dio la oportunidad de enmendarse. Y si ahora como ando con el dinero, yo tengo que aprender a ser honesto. Claro. Dejar de andar de ladrón. Y no, él persistió. Por eso al último le dijo, lo que vas a hacer, Hazlo rápido. hazlo ya. Sí. Entonces eso nos dice el Señor, o eres mío O no eres. o no eres mío. Sí. Así que no me hagas creer. Eso dice el Señor, aquí yo lo he leído. Sí, sí. No me hagas creer, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no ves que Él todo lo ve. Él lo ve, Él lo sabe. A los hermanos los podemos engañar. Claro. Pero y a Dios, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, no lo vamos a poder engañar. Él ya sabe. Entonces dice, o eres frío o eres caliente. Porque yo te vomito donde eres tibio. Voy al templo, yo sí voy, porque después, ¿qué van a decir? Eres tibio. Yo sí voy al templo porque no me queda de otra, eres tibio. Claro. No, entonces lo que usted está diciendo, la gloria es de Dios. Es verdad, nosotros tenemos que venir con la acción de gracia. Así es. Con esa acción de gracia, accionando, como dijo usted, como decía mi ñaño, que decía, un vecino que me molestaba. Entonces viene él con esa acción de gracia, pero no me dejé. O sea, Claro. me quedé tranquilo, no le hice caso al diablo. Así Me es. quedé tranquilo, me quedé en paz, no le peleé. Entonces él viene con esa acción de gracia. ¿Ya? Gloria a Dios. Así es, hermano. Entonces él viene con esa acción. Y así que tenemos que venir con las acciones de gracia. Sí. Vencí, Señor, vencí. Claro. ¿Ya? Toda la verdad. Porque hay veces nosotros todavía se nos sale esa carne viva que tenemos. Y a veces el otro está con el diablo metido. Y justo él molesta. Porque me ha tocado de veces que he venido de la iglesia y me he encontrado con ese tipo. Y él ha estado ahí haciéndome problemas, tantas cosas que él ha hecho. Y con ganas de perder mi bendición porque Así es. porque para mí era fácil, pero bueno, también he tenido aquí a mi esposa que ha estado, no le hagas caso, déjalo que esto, pero las ganas mías Gloria a Dios. eran durísimas, por eso digo que es dura esa situación, yo lo viví, que yo tenía ganas de bajarme Y hacerle ahí. y darle duro. Ay, Pero Jesucristo, sí, pero gloria a Dios, venció claro. Jesús. Sí.
O sea, es bueno hacerle caso a la esposa de uno, porque bueno, dice, deja lo que dice el diablo que te está atacando. Así es, Entonces amén. ya uno ya mejor hace caso, ya. Entonces son cosas que a veces, yo digo, a mí me ha utilizado, me ha pasado esa situación. Sí, Es hermano. duro eso, es durísimo. Estamos expuestos todos. Claro que sí, Estamos estamos expuestos en el mundo a todo. Sí. Hermano, quiere hablar. Y es verdad lo que dicen. Y yo digo, ¿cómo no ser agradecido? Porque a pesar, como dice la hermana Esperanza, de que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, a pesar de saber eso, en la actualidad, Dios sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y a pesar de eso, Él tiene tanto amor hacia su creación perfecta que nos da la oportunidad hasta el último momento para ver si verdaderamente nos arrepentimos y lo buscamos de Él, como dice aquí, para agradarlo solo a Él. Así es. Entonces digo, ¿cómo no ser agradecido que a pesar de eso, como dice su pregunta respecto a la milicia, los militares si no hacen caso, le entran a palo? O aprendes a las buenas o aprendes a las malas. Así es. Pero Dios es tan bueno con nosotros que Él no nos tranca palo. Porque una vez yo me pude dar cuenta que Dios, Él es un Señor, es soberano. Amén. Él no anda que lo quieran a la mala. Así es. Y como usted dijo hace un ratito, el único beneficiado de yo agradar, hallar agrado ante los ojos de Dios, soy yo mismo. Así es. Así que él ya está arriba en el cielo. Soy yo el que tengo que batallar para hallar agrado ante sus ojos e irme al cielo. Así es, hermano. Una de las ventajas que tengo es que no lo veo. Otra de las ventajas que tengo es que yo no soy pueblo escogido y que soy un gentil y tengo la oportunidad de inclinarme ante el que no veo. Así es. Y creerle a Él, porque una cosa, muchos dicen yo le creo a Dios, Claro. pero creerle a Dios es saber que no lo veo y sé que Él existe. Así es. Por eso yo le creo, por las cosas que Él ha hecho en mi vida. ¿Y cómo yo sé que Él ha hecho cosas en mi vida? Porque antes yo no vivía así. Entonces Dios sí está obrando en mi vida y que Dios me ayude. Entonces, si yo me pongo a analizar cómo era ayer y cómo soy hoy día, yo sí creo que Dios ha obrado en mi vida. Y entonces yo puedo ver el milagro que Él ha hecho en mí, no solo en cosas veíbles, porque si uno dice, bueno, y tú no ves a Dios, pero Él me sacó de la cárcel, nadie me podía sacar de allá. Dios me ha dado otra oportunidad de vida. Dios me permite morder mi lengua cuando tengo que explotar. Entonces yo digo, Dios sí está obrando en mi vida, entonces sí existe. Sí existe. Porque yo puedo decir muchas cosas de Dios, pero puedo ser inflado. Otra cosa es que tengo que tener cuidado con lo que hablo porque allá afuera también me están esperando. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces, en lo que Dios me está hablando a mi vida, lo estoy poniendo en práctica porque Él me lo permite y por el bien mío mismo. Así es. Aquí dice clarito que ninguno que milita en los caminos del Señor se enreda con los negocios de la vida. Y los negocios de la vida no solo es andar bailando, andar fumando, andar en prostíbulos, Claro. andar en todo lo que el ojo ve. Claro. Pero ¿qué hay de la ira? ¿Qué hay de cuando mi hermano me hace dar coraje? ¡Hicha! Que le quiero decir un montón de cosas. Claro. ¿Qué hay cuando mi esposa me dice algo que a mí no me agrada y yo quiero reventar en el momento y decirle, oye, ya pues? O pegarle un grito de que se calle, es mejor quedarme calladito. O como la situación que estuve yo en esta semana con uno de mis hijos. Y entonces yo lo único que hice fue, sí tuve la intención, porque uno sí se le viene, y de decirle de todito. Claro. Pero en el momento cuando usted se cuenta, hay que ser respetuoso porque cada ser humano es un mundo y tiene una manera de pensar diferente. Sí. Y yo me di cuenta de mis hijos cuando eran chiquitos, yo les decía, quédate ahí, no te muevas. Y no se movía. Pero ahora le digo, quédate ahí, no te mueves, cuando lo va a ver ya no está ahí. Entonces, ese mundo, yo tengo que respetar su punto de vista. Y si él tomó una decisión que yo no estoy de acuerdo, él sí estuvo de acuerdo y la tomó.
y no estuvo viendo ni papá, ni mamá, ni por último, como conoce de Dios, ni siquiera se dio cuenta, o si se dio cuenta, se hizo el desapercibido y tomó la decisión. Entonces yo dije, si él ha tomado ese tipo de decisiones y yo no estoy de acuerdo y estoy con enojo, mire que no, si se le da cuenta a uno, yo estoy con enojo, no es prudente llamarlo porque le voy a decir cosas que no debo y yo también voy lo poco que estoy logrando lo voy a tirar al suelo. Entonces yo le dije, por último le dije a mi mujer, ¿qué te pasa? Le digo, no se preocupe, mijita, que no voy a caer en esto, voy a hacer silencio y mejor que otro día será. Cuando yo ya no tenga el impulso negativo ni el momento de ira, porque el hecho de que uno sea cristiano no significa que yo no tenga enojo, sino que yo si exploto en el momento de enojo, yo no me voy a poder controlar, pero Dios sí le permite analizar en ese momento, o toma la decisión, o explotas, o tienes prudencia para agradarlo a Él, y esperes el momento oportuno que te toquen la puerta y te digan, papá, mira, esto pasó. Entonces tú ya sabiamente decirle, mijo, yo ya sabía eso, pero pasa esta situación. Entonces, por eso digo, ¿cómo no ser agradecido? Amén. Que a pesar de lo que ha dicho mis hermanos aquí que lo escucho, yo digo, Dios es tan bueno que Él sabe lo que va a pasar conmigo. Él sabe cuáles serán mis últimos días. Y a pesar de eso, de Él saber, Él me da la oportunidad de mejorar. Amén. Así tuvo Jesús, que fue sabio y le entregó hasta la tesorería a Judas, pero Él nunca perdió la esperanza de que ese ser humano cambiara su manera de pensar y se arrepintiera hasta el último. Así es, hermano. Entonces yo creo que así mismo es con cada uno de nosotros. Y lo más grandioso de esto es que Dios no viene y nos tranca una garrotiza para que hagamos caso. Ya depende de nosotros. Sí, amén, hermano. Sí, todos estamos expuestos a tantas cosas. Lo mejor de esto es que Dios tiene tanta paciencia con cada uno de nosotros. Y Dios, a través de Cristo Jesús, quiere que cada día nosotros seamos transformados. Aquí habemos mucho, y cada cabeza es un mundo, pero donde los quiero llevar es que el Señor nos quiere y desea que cada día seamos más transformados todavía, de corazón, de mente, pero transformados hacia Él, hacia Cristo, porque Cristo es el autor de la vida. Entonces, los que estamos aquí, si algo todavía, soy un ser humano, cada cual se conoce la debilidad. Como damas, como hermanas, como mujeres, ustedes conocen su debilidad. ¿Cuál fue su debilidad? ¿Cuál es como ser humano su debilidad? Pero debemos llevarlo a Cristo, para que en esa área, en esa parte seamos más excelentes, seamos cada día más transformados o transformados a semejanza de Él. No a semejanza mío, no a semejanza de ninguno, es a semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo no le vamos a encontrar defecto, hermano. Cristo no tiene defecto. ¿Cuántas veces hemos sido necios? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Y aún Cristo ha mostrado tanto amor con nosotros. No lo digo por lo que dice el hermano, sino porque eso debe sentir cada uno de nuestros corazones. En muchos aspectos de nuestra vida hemos fallado en algo, pero Dios nos ha corregido. Sigue hablando con nosotros. Y como decía el hermano, todavía tiene esperanza en nosotros. Y eso es lo mejor. No lo vemos, pero lo creemos. Hermano, yo sé que se podría hablar más, pero ya sí, hay que seguir con la otra parte, hermano. Tomemos lugar cada uno, volvamos a ponernos como